Te enseño a reparar un cortacésped que cuando tiras del arrancador no arranca. El problema en este caso es la bobina de encendido y en este vídeo te enseño cómo diagnosticarlo y a sustituirla. Lo primero que compruebo es que el interruptor de seguridad y parada del motor se mueva al accionar la palanca. Si no se moviese, el fallo estaría aquí. Lo siguiente que reviso es que la bujía dé chispa. Para ello voy a conectar este comprobador. Y como puedes ver, no se enciende la bombilla, por lo que no está llegando corriente. Cuando funciona correctamente y el cortacésped está arrancado, se ve de esta forma. Así que lo siguiente a comprobar va a ser la bujía. Aparentemente está bien y se observa que tiene gasolina, por lo que se descarta que el problema esté en el sistema de combustible. Este no es el caso, pero si el asiento de la bujía está sucio, podría ser el motivo por el que no arranca. Así que limpiándolo ya se arreglaría. Ahora que está la bujía suelta y como es probable que no tengas el comprobador que he utilizado, puedes ver si da chispa haciendo que la parte exterior toque alguna zona metálica del cortacésped. Al hacer esto no agarres la bujía con la mano porque te va a dar calambre. Si no ves chispa, es probable que el problema sea de la bobina. Por si acaso, también lo pruebo con una nueva y tampoco funciona. Mientras desmonto las piezas, dejo la antigua puesta para que no entre nada a la cámara de combustión. Por seguridad, no vuelvas a conectar la pipa de la bujía. Ahora suelto el tirador de arranque para que quede recogido. Como está claro dónde está el problema, aflojo los tornillos de la tapa superior. Y los dejo a buen recaudo. Ahora suelto el cable del interruptor de seguridad de la bobina para conectar el multímetro. Con la medida de continuidad compruebo que el interruptor está cerrado cuando la palanca de seguridad está liberada. Cuando la presiono deja de derivar a masa, por lo que funciona correctamente. Para comprobar que lo que falla es la bobina, pongo la medida de resistencia más alta que tenga el multímetro. Inserto la punta, toco la masa de la bobina y muestra que el circuito está abierto, por lo que claramente la bobina está fallando. Para retirarla simplemente aflojo los tornillos que la sujetan. Y los vuelvo a atornillar para que no se pierdan. Con algo metálico también compruebo que el imán funcione correctamente. Esta es la bobina antigua. La referencia es 1P56F y buscándola en Google encuentras el recambio. Por supuesto, yo te dejo el enlace de compra AliExpress en la descripción, que es donde yo la he comprado. Ahora desmonto el cable de la pipa de la bujía que simplemente va enroscado para comprobar que efectivamente el problema está en la bobina. Ese terminal metálico que se ve en el centro es el que hay que tocar con la punta del multímetro. Lo pongo en la escala de 20 kiloohmios y marca infinito, por lo que claramente lo que falla es la bobina. Por curiosidad compruebo que el cable sí tiene continuidad. Así es como te llegará la nueva bobina. En este caso incluye el cable para el interruptor de seguridad que yo lo voy a quitar ya que no lo necesito y en mi caso tampoco sería directamente compatible. Para soltarlo ten en cuenta que el conector Faston tiene una pestaña de seguridad que tienes que presionar. Como puedes ver, el recambio es exactamente igual, excepto por el tubo de la pipa de la bujía, ya que es más largo. Esto ocurre porque este modelo está destinado a generadores, pero da igual porque es la misma bobina. No he pedido el modelo específico para cortacésped, ya que este llegaba antes. En la descripción te dejaré el modelo correcto. Cuando compruebo la bobina nueva en la escala de 20K, marca 10,90 kiloohmios. Sin embargo, la antigua marca infinito, por lo que se confirma que está rota. También voy a sustituir la bujía. Esta es la nueva que he comprado y es la referencia F7TC, que es distinta a la F7RTC que traía de fábrica. La diferencia que hay es que la nueva no lleva la letra R en su referencia, lo que indica que no tiene una resistencia interna para reducir las interferencias electromagnéticas. En este caso, según la publicidad del fabricante, este cortacésped lleva un sistema CDI, que yo no veo por ninguna parte. En el manual tampoco lo menciona y en la información que he podido encontrar de la bobina no dice nada de que lleve integrado el CDI, por lo que no debería pasar nada por ponerle la bujía sin resistencia. Lo único que cambia es que debería tener un poco más de fuerza el cortacésped. Y además ya llevo un tiempo usándolo y no he tenido ningún problema. Si compruebo la bujía antigua con el multímetro, marca una resistencia de 3,34 kiloohmios debido a que internamente tiene una resistencia. Y en la nueva, que no tiene, la resistencia es prácticamente cero. Antes de volver a montar la bobina, voy a limpiar el motor con limpiafrenos y aire comprimido.
Ahora que está limpio, puedo ubicar la bobina nueva en su sitio. Los tornillos primero los enrosco con la mano y ahora los aproximo con la pistola de impacto, ya que tiene limitador de apriete. A continuación, con un cartón de publicidad o algo parecido, lo utilizo como galga para dejar la misma separación en ambos lados sin que roce. Presiono la bobina contra el cartón y aprieto la tuerca hasta que ofrezca resistencia. Agarro la carraca con decisión y giro aproximadamente un cuarto de vuelta, y ese es el par de apriete correcto. Retiro el cartón. Vuelvo a aproximar la tuerca y giro la carraca a unos 90 grados. A continuación paso el cable del interruptor por el hueco, ya que así venía de fábrica. Ahora quito la bujía antigua. Aproximo la nueva con la mano. Y una vez haga tope, giras la carraca aproximadamente un cuarto de vuelta y ese es el par de apriete correcto. Ya dejo conectada la pipa de la bujía y me aseguro de que el cable, al ser más largo, no moleste. Para montar la cubierta te recomiendo hacerlo a la vez con el arrancador para que entren a la par. Una vez entrada, le doy un ligero golpe en el centro. Y me termino de asegurar de que ha entrado de manera pareja. Ahora posiciono las tuercas. Voy a pulverizar WD-40 con la intención de evitar algo la oxidación. Aproximo las tuercas con la pistola de impacto. Y las termino de apretar con la carraca, siguiendo el mismo sistema de antes de apretar un cuarto de giro cuando hacen tope. Y ya puedo poner la tapa superior. Los tornillos los ajusto con el atornillador eléctrico que tiene el limitador de par de apriete establecido en 0,6 Nm. Por último, vuelvo a colocar el tirador. Ya he cebado la máquina y arranca la primera. Así es como se ve el comprobador de bujías cuando la máquina funciona bien. Si necesitas un multímetro, puede que te interese el vídeo que está apareciendo donde te muestro un kit básico de electrónica.